En las noches la luz del portal malévolo brillaba para buscar e hipnotizar a sus próximas víctimas, que un demonio se las llevaba a otro mundo para convertirlos, quitarles su alma y hacerlos sus sirvientes para toda la eternidad. Ellos le imploraban por piedad para que no les hiciera nada malo en todo el camino, mientras él se burlaba de ellos y de sus caras de miedo y terror. En un pueblo cerca de las montañas de la Sierra Gorda de Querétaro, en México, había una cueva llamada la Cueva del Diablo. Se encuentra un portal encantado muy malévolo que tiene una abertura dimensional que conecta nuestro mundo específicamente con el reino infernal del demonio Azrael, corrompido por la magia oscura, siendo un conducto entre nuestro mundo, un reino oscuro y demoníaco. El demonio, una criatura muy mala, lo utiliza para entrar en nuestro plano y sembrar el caos a través del portal, el cual invoca también a todos sus secuaces menores, espectros y otras criaturas horribles que responden a su llamada, emergiendo del portal para cumplir sus órdenes. La leyenda cuenta que, desde hace siglos, en una época en la que la magia era muy común y brotaba de la tierra y los susurros de lo arcano impregnaban el aire, un antiguo hechicero llamado Zariel habitaba en la cumbre de la montaña. Zariel, un hombre de ambición desmedida y sed para adquirir conocimiento de lo prohibido, encontró un antiguo ritual que prometía abrir un portal a un reino infernal, a una dimensión de poder ilimitado y sabiduría oscura. Para quien lo abriera, debía ser en un lugar donde a veces se originará un río. Desde entonces, Azrael, un demonio de escamas rojas, un ser de astucia y malicia sin igual, fue el responsable de corromper al hechicero Zariel, guiándolo en todo para lograr la apertura del portal. Azrael emergió del portal infernal junto a una horda de demonios, llevándose a rastras a todo aquel que estuviera por su camino. Su voz resonaba como un trueno, y su látigo de fuego infligía un dolor inimaginable. Era un demonio de poder inmenso. Poseía una fuerza sobrehumana, una velocidad abrumadora y la capacidad de controlar el fuego con una precisión aterradora. Su magia oscura era capaz de corromper incluso las almas más puras, y su mera presencia marchitaba toda vegetación y contaminaba el aire. Su crueldad era conocida porque no tenía límites. Disfrutaba haciéndole maldades a sus víctimas, jugando con ellas como un gato con un ratón antes de darles el golpe final. Se deleitaba con su sufrimiento y la agonía, su risa, un sonido que atraía a sus víctimas. Las historias contadas sobre Azrael, el ángel de la muerte, erizan la piel en las noches oscuras, son muy terroríficas y escalofriantes. Un demonio que parece un ángel para engañar a sus víctimas, que se alimenta del miedo de las personas. Cuanto más terror siente su víctima, más fuerte se vuelve. Se deleita con los gritos de agonía y lamentos de desesperación. Su presencia inunda el ambiente con una densa niebla de pavor que paraliza hasta el corazón del más valiente. Un hedor nauseabundo a azufre que impregna el aire y congela a cualquiera. Se dice que Azrael, con su voz melodiosa y engañosa, seduce a los incautos con promesas de poder y riqueza. Sus palabras son como miel envenenada que se deslizan en sus oídos, nublando su juicio y atrayéndolos hacia la oscuridad, a cambio de sus deseos más profundos, que exige la entrega total, la sumisión completa de su alma. Los que sucumben a la tentación de Azrael se convierten en marionetas de su voluntad, que bailan al ritmo de su macabra melodía. Sus corazones se llenan de ambición desmedida, y su moral se corrompe hasta el punto de no distinguir qué está bien y mal. Se convierten en sombras, almas vacías y manipuladas por el ángel de la muerte. Una vez que un alma cae en sus garras, se convierte en un títere, un sirviente sin voluntad propia condenado a vagar por las tinieblas eternas. Algunos dicen que Azrael se deleita con la agonía, prolongando el sufrimiento de sus víctimas antes de arrastrarlas al infierno.
Sus apariciones siempre están precedidas por un escalofrío que cala hasta los huesos y un hedor nauseabundo a azufre. En la actualidad, solo una persona en la Cueva del Diablo conoce la verdad sobre el portal. Don Emiliano, que está a las afueras de la Cueva del Diablo, donde el viento aúlla con un lamento fantasmal y la niebla se desliza como un velo de misterio, se encuentra una cabaña destartalada. Sus paredes, curtidas por el tiempo, azotada por el tiempo y las inclemencias del clima, parecen a punto de desmoronarse. El techo, cuelgan telarañas como macabros estandartes que se inclinan precariamente hacia el precipicio, desafiando la gravedad con una osadía temeraria. En este refugio precario, habitado por el eco de los búhos y el susurro de las leyendas macabras, vive don Emiliano. Un anciano de mirada penetrante, sus ojos que han visto demasiado, esconden un pasado turbulento y un conocimiento prohibido, dedicado en cuerpo y alma a estudiar el portal. Ha llenado la cabaña con libros, pergaminos arcanos y símbolos extraños trazados en las paredes. Es una obsesión que lo consume por completo. Cada fibra de su ser está dedicada a comprender sus misterios y encontrar una forma de cerrarlo. Ha invertido años de investigación que han pasado en un abrir y cerrar de ojos. Ha pasado incontables horas examinando cada detalle, buscando cualquier pista que pueda cerrar este portal al infierno. Ha consultado a expertos de todo el mundo, desde estudiados físicos teóricos hasta chamanes ancestrales, pero ninguno le ha podido ofrecer una solución definitiva. Cada intento ha sido en vano. Unos jóvenes estudiantes de antropología encabezados por Elena llegaron al pueblo abandonado para investigar las leyendas sobre el portal. Elena, una apasionada por la antropología, las culturas ancestrales y los misterios sin resolver, lidera este grupo de jóvenes antropólogos. Su objetivo era la de investigar las leyendas que giran en torno a un portal místico. Las historias sobre este portal han impresionado a Elena y desde que era una niña, le gustan este tipo de historias porque se dice que es una puerta a otro mundo. Un lugar donde las leyes de la física se difuminan y lo imposible se vuelve posible. Algunos afirman haber visto criaturas extrañas emerger de su interior, mientras que otros susurran sobre antiguos tesoros y conocimientos ocultos. Elena y sus compañeros, impulsados por la curiosidad y el deseo de descubrir la verdad, se embarcan en una aventura llena de incertidumbre, alimentados por la esperanza de develar los secretos que esconde el portal. Elena, fascinada por lo paranormal, está decidida a encontrar pruebas de su existencia y cerrarlo. Sin embargo, su búsqueda pronto se convierte en un pozo sin fondo, en el que cada paso la acercaba a su propia destrucción. Era una pesadilla. Una serie de eventos comenzaron a perturbar a los jóvenes. Al principio, eran solo pequeñas cosas, un susurro en la oscuridad, una sombra fugaz al borde de su visión, un objeto que se movía sin explicación alguna. Atribuyendo estos eventos a su imaginación, los ignoraban. Pero las apariciones se intensificaron, tornándose cada vez más aterradoras. Veían fantasmas espectrales, susurros ininteligibles que los acosaban en la noche y objetos cotidianos que cobraban vida propia, moviéndose con una voluntad propia que helaba la sangre de cualquiera. Cada paso que daban, resonaba en el vacío, un eco fantasmal que parece anunciar su inevitable destino. El aire se vuelve más frío, cargado de una energía densa y opresiva que les dificulta la respiración. Sus corazones laten con un ritmo frenético, marcando el compás de una marcha fúnebre hacia lo desconocido.
Las sombras se alargan y se deforman, creando figuras grotescas que parecen danzar macabramente a su alrededor. Los susurros se intensifican, transformándose en un rugido aterrador que les taladra los oídos y les llena de un terror indescriptible. Con el tiempo, el grupo de estudiantes se ve diezmado por las artimañas del demonio. Su sombra, cada vez más sobre el grupo, como una nube negra que presagiaba una tormenta. Sus artimañas, tan sutiles como insidiosas que fueron minando poco a poco la unidad y la fuerza del equipo. Algunos, seducidos por las promesas de poder y riqueza, sucumbieron a la oscuridad. Sus corazones, antes llenos de bondad y valor, se tornaron fríos y calculadores. Se convirtieron en marionetas del demonio, marionetas que solo buscaban su propio beneficio, sin importar el daño que causaban a sus compañeros. Otros, simplemente, desaparecieron. Se esfumaron sin dejar rastro, como si la tierra se los hubiese tragado. Algunos dicen que fueron víctimas de la ira del demonio, mientras que otros creen que huyeron aterrorizados, buscando refugio en lugares lejanos. Así que cada día que pasaba, el grupo se veía más reducido. Los que resistían las tentaciones y la incertidumbre de las desapariciones se sentían cada vez más solos y desmoralizados. Elena, con el corazón palpitando en su pecho, se adentró en la oscuridad. La niebla espesa la envolvía, ocultando los peligros que acechaban en cada esquina. Sus amigos habían desaparecido sin dejar rastro, y ella era la única que podía buscarlos y encontrarlos. El miedo la atenazaba, pero una fuerza interior la impulsaba a seguir hacia adelante. No podía abandonarlos, no cuando la necesitaban. Empuñando una linterna, Elena se abrió paso entre la maleza, luchando contra las sombras que la amenazaban. Cada crujido, cada susurro, la hacía saltar de nervios. Su mente le jugaba malas pasadas, creando monstruos donde no los había. Pero Elena no se rendía. La esperanza era su única luz en la oscuridad. Elena observaba con terror cómo el portal se abría vomitando oscuridad y un hedor nauseabundo. De su interior emergió una figura grotesca, con cuernos, ojos llameantes y una piel escamosa que brillaba con un brillo enfermizo. Era Azrael. Arriba a la derecha, te dejo una tarjeta para la primera temporada, no te la pierdas. Si te está gustando el video, compártelo con tus amigos. Era Azrael. Y su presencia en el mundo solo podía significar destrucción. Elena no era una mujer común. Desde pequeña había sido enseñada en una tribu indígena en las artes místicas. Le habían enseñado a leer los augurios, a comunicarse con los espíritus y a utilizar el poder de las hierbas para sanar y proteger. Ahora, frente al demonio del portal, todos esos conocimientos serían puestos a prueba. Utilizando esos conocimientos logra cerrar el portal, atrapando al demonio en su propio reino. Al Elena realizar aquello, la cueva del demonio se estremeció con un rugido apocalíptico. Las paredes de la cueva, que durante siglos habían permanecido impasibles ante el paso del tiempo, no pudieron soportar la fuerza de su acto y se derrumbaron con un estruendo ensordecedor. Una nube de polvo y piedra se elevó para el cielo, ocultando la cueva a la vista y envolviendo la zona en una densa niebla. Elena observaba la escena con una mezcla de temor y satisfacción. Temor por la magnitud de lo que había desencadenado y satisfacción por saber que, finalmente, la cueva y el terror que la había atormentado habían sido liberados. Elena corrió por el bosque. No pudo salvar a sus amigos porque los vio que yacían inertes en el suelo, víctimas de una fuerza que no comprendía. Un escalofrío recorrió su espalda al recordar la risa cruel del demonio que los había acorralado.